Fito querido, compañeras, a nuestra audiencia, renuevo el saludo en la mañana. Y yo me vine desde el barrio municipal hasta Ciudad Vieja, porque ahora puntualmente estoy en el espacio Recreo, aquí en la peatonal Sarandí, número de puerta 320, para los que quieran jugar a la quiniela en esta tarde. Esquina Colón, vine al encuentro de Álvaro Padrón, quien es analista internacional, con quien vamos a hablar también de nuestras cuestiones de vecindad a nivel país. Pero yo le quiero preguntar a Álvaro, antes que nada, bueno, Álvaro, la pregunta que le hicimos al ciudadano, a la ciudadana de a pie hoy temprano, ¿cómo se lleva usted con los vecinos al día de hoy? Bueno, yo muy bien. No sé si tan es así con el Uruguay como tal, ¿no? Parece que nos cuesta a veces tener esa sintonía con nuestros vecinos y da la impresión además que el gobierno últimamente ayuda poco, ¿no? Es como que se ha alimentado esta idea de que tienen la culpa de cosas y nos sacamos un poquito la responsabilidad de acá. Entonces, yo tiendo a pensar precisamente que, al menos en mi caso, por sintonía y por una mirada estratégica también, hay que llevarse bien con los vecinos, en el barrio, en nuestras ciudades y, por supuesto, en nuestro país, porque creo que lo decíamos antes que empezáramos la nota, si hay algo que no se ha inventado todavía es una forma de mudar un país, ¿no? Las personas nos podemos mudar, pero los países no, así que Argentina, Brasil van a seguir siendo nuestros vecinos y creo que si no nos convence la idea de llevarnos bien con ellos y sobre todo de no darnos manija, ¿no? Esa cosa muy uruguaya de darnos un poquito de manija. Creo que con los argentinos es más fuerte que con los brasileros. Si no nos convence por el hecho de que naturalmente tendríamos que tener esa buena sintonía, lo tendríamos que pensar por interés. Porque la verdad que nos conviene llevarnos bien. A países que somos chicos y que tenemos vecinos grandes, no hay otra vuelta, porque la verdad es que el tamaño siempre define y la inteligencia nos debería llevar a intentar que haya esa sintonía de dos países que son demasiado grandes, que cuando nos miran con un poquito de decir, bueno, hagan lo que nosotros decimos, y por lo tanto lo que deberíamos hacer es un esfuerzo, sobre todo ahora, en un mundo tan complicado, de ser capaz de sumar y no de restar. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones, Gustavo, en virtud de este tema que usted introducía, de no llevarnos tan bien con Argentina y con Brasil? No, porque si uno de repente tiene un vecino que quizás es ruidoso, no se puede mudar a otro barrio. No, nosotros como uruguayos vamos a estar acá toda la vida, pero bueno, le consulto cuáles son los riesgos que asume nuestro país también al por ahí mostrar disidencias en temas que no tienen que ver con lo comercial. Y bueno, los riesgos son el aislamiento. Y estamos cerca, ¿no? O sea, nos ha pasado que jugamos un poco en el último tiempo de la política internacional a cortarnos solos, a tener como una idea de que podemos navegar por el mundo en solitario, a cosas tan insólitas como pensar que China va a tener prioridad de darle a Uruguay un TLC, un Tratado de Libre Comercio específico, y no pensar que eso tiene implicancias en la región. Entonces, un país que tiene 3 y pocos millones de personas, que es un mercado muy chico, no puede tener una estrategia que no esté vinculada a la región. Entonces, llevarse bien con los vecinos, repito, debería ser una vocación natural. Creo que históricamente lo fue de nuestro país. Pero además, si no alcanza con eso, tendría que ser de interés. Porque nos va muy mal cada vez que nos cortamos solos, nos va muy mal cada vez que nos peleamos. Porque al no tener peso, al no tener fuerza, al ser tan chicos, pelearse es una muy mala opción. Y estamos cumpliendo, por ejemplo, 50 años del Tratado del Río de la Plata, que es un acuerdo que firmó Perón con Uruguay, que fue un acuerdo muy beneficioso para Uruguay. Se cumple este año 50 años. Y eso es la ventaja de no pelearse. Si en ese momento hubiéramos tenido problemas, que los teníamos, pero no hubiéramos tenido la capacidad de convencer, en este caso al gobierno argentino, ni más ni menos que al general Perón, de que tenía que tener una actitud abierta con Uruguay, hubiéramos perdido, porque repito, cuando lo que prima es la fuerza, seguramente no nos va a ir bien. Entonces, la estrategia de llevarnos bien, de tener una actitud abierta, tiene mucho que ver además con lo que pensamos que tiene que ser Uruguay como país. Y yo creo que ahí tenemos una enorme ventaja para mostrarle a los demás países de que les conviene llevarse bien con Uruguay, que van a aprender algo, que van a recibir algo. Es lo que también queremos con los vecinos, es lo que queremos con las personas cuando nos relacionamos. Y yo creo que eso se valora en el mundo y en la región en particular, y por eso en general hay como una lógica de no reciprocidad del lado nuestro, porque se dice mucho, ¿no?, que los argentinos nos quieren. Yo parece igual una categoría un poco genérica, pero está claro que no pasa lo mismo en Argentina
con nosotros que nos pasa a nosotros con ellos, ¿no? Será el complejo de chicos, será una cierta percepción de que hacen cosas que no nos convienen, y no es tan así, y sobre todo no nos conviene que sea así. Entonces yo te diría eso, ¿no? Con inteligencia y desde el gobierno en particular, porque al final lo que hace el gobierno influye muchísimo, primero en la política exterior, pero luego también en el comportamiento de la población hacia adentro. Entonces, si hay algo que no precisamos en este momento es manija. Entonces, darnos manija de que la culpa de las cosas que nos pasan la tiene la región es un error muy grave, porque primero nos lavamos las manos de las responsabilidades que tenemos aquí, que son la mayoría de los problemas son responsabilidades nuestras, y en todo caso los problemas que son externos seguramente los vamos a resolver mejor si estamos juntos en la región. ¿Qué sucede con las relaciones interpersonales entre los mandatarios o políticos de primera línea? Es decir, lo que ya es un secreto a voces, por ejemplo, que Alberto Fernández es íntimo amigo de Francisco Bustillo, de hecho cuando viene a Uruguay muchas veces se queda en la casa de él, pero ¿qué pasa después cuando eso hay que bajarlo a políticas públicas, digamos, o a políticas, si se quiere, de bloques regionales como por ejemplo es el Mercosur? Y las dos cosas funcionan, porque en realidad es verdad, al final las decisiones son políticas, son institucionales, pero como en todo en la vida las relaciones personales son muy importantes. Por eso fue tan dramática la pandemia, porque se cortaron las posibilidades de reuniones presenciales, y cuando uno se relaciona con otra persona, aun cuando sean presidentes, se necesita ese momento de tranquilidad, de tomarse un café, de hablar en un pasillo, de tocar. Es muy importante en las relaciones ese tipo de gestualidad y bajar la pelota. ¿Se acuerdan? El peor momento entre Alberto Fernández y Lacalle, entre Uruguay y en Argentina, tuvo que ver con una cumbre virtual en donde Lacalle hablaba del lastre que le significaba el Mercosur, y Alberto Fernández decía, bueno, si somos un lastre, se bajan y ya está. Entonces, esas cosas a través de una pantalla es muy difícil resolverlas, porque después de que entraste en esa dinámica es muy difícil salir. Entonces, ahí importa mucho lo presencial, importa mucho lo humano, importa mucho lo interpersonal, que siempre al final tiene que ver y tiene que ser respaldado por las instituciones, por decisiones más colectivas, pero yo creo que esa combinación es muy importante. La historia muestra en el mundo entero, incluso en situaciones hasta de guerra, entre potencias, ha habido un peso muy importante de los liderazgos, y yo creo que es otro de los problemas que tenemos hoy en el mundo. Hay pocos liderazgos, y uno se pone a repasar qué personas uno siente que son importantes hoy en el mundo y que van a trascender la historia, más allá de que sean notorias hoy por una guerra o por algún lío. Hay un problema de liderazgos, yo creo que es muy importante que la región los tenga, es muy importante que Uruguay haya tenido la gestualidad de ir, por ejemplo, a la asunción de Lula con 2 expresidentes. Eso fue un acierto del gobierno uruguayo que hasta el día de hoy nos beneficia, porque luego Lula vino a Montevideo y en parte fue, por supuesto, a visitar al gobierno uruguayo en una reunión oficial, pero también a visitar a su amigo Pepe Mujica. Entonces, ese tipo de cosas al final para un país chico es patrimonio, es parte de su capacidad de ser algo más allá de su tamaño. Entonces, todo tiene que ver con lo mismo, con tener una buena política internacional, que nos está faltando, un camino que no sea en solitario y que por lo tanto nos permita tener relaciones en la región, y a partir de ahí seguramente que vamos a tener una mejor relación con los vecinos. Y más allá de Bustillo, lo que está claro es que ir a Argentina y hablar mal del gobierno argentino parece haber sido una estrategia que en su momento usó Lacalle, que le resultó muy viable porque había medios argentinos que se prestaban para ello. Pero imaginen lo que serían cualquier gobierno o cualquier presidente de otro país que viniera a Uruguay a hacer eso, recorriendo canales uruguayos, hablando mal del gobierno uruguayo. Es raro, ¿no? Bueno, esos episodios estuvieron sobre la mesa, rinden a veces en clave uruguaya, con la lógica interna, pero es una muy mala señal y ojalá no se repitan, porque, insisto en esto, ¿no? Es el gobierno el que tiene que dar la nota, y luego ojalá la sociedad en su conjunto, con los medios, con la cultura, con el deporte, tener prácticas de buena vecindad, porque al final somos parte de lo mismo, ¿eh? Miren que al final no somos tan distintos, ni de Brasil ni de Argentina, y pertenecemos a una misma región y nos tenemos que defender juntos. Compañeros, compañeras, los escucha Álvaro Padrón desde aquí, desde Ciudad Vieja, para evacuar sus consultas. Álvaro, te saluda Tania por acá. Espero que no sea muy larga la respuesta, pero ¿cuál es el argumento para querer cortarnos solos? Eso que vos decías. Porque el tratado del TLC con China, no sé, hace meses que no estamos hablando, ¿no? ¿Hay un argumento para decir, conviene cortarnos solos?
Tania, querida, bueno, voy a tratar de ser corto, sí, porque la pregunta es complicadísima. No hay argumentos. Hay una especie de eslogan que es la apertura, que en verdad a esta altura es un dogma. La idea de que lo único que tenés que hacer en política internacional es abrirte, y por lo tanto con quien sea y como sea, es un dogma, es un error, es una teoría además absolutamente fracasada, y más aún en un mundo que lo que menos está haciendo es abriendo. Entonces, tan es así ya, ahora no es un problema de que yo lo esté argumentando. En la práctica se ha demostrado que el TLC, la fantasía de un TLC con China está absolutamente liquidada. Los chinos se han dedicado a avisar que ya no va. Entonces, no solamente no es posible, sino que ahora se confirma que no va a ocurrir. Entonces, se insiste en esa teoría. Es el único argumento al día de hoy que se mantiene para esa estrategia, es decir, que Uruguay necesita apertura al mundo, que necesita comerciar, cosa que es verdad. La pregunta es cómo se logra eso, y eso está claro que no se logra de manera unilateral, que no vamos a conseguir seducir a nadie, tener un acuerdo con Uruguay cuando el mercado uruguayo es de 3 millones y poco. Lo que seduce al mundo es que Uruguay sea parte de una región, que sea miembro del Mercosur, que tenga la libre circulación de bienes y de personas a nivel de la región, y que por lo tanto productos que entran en Uruguay desde otro país se puedan vender en la región. Para eso tiene que haber un acuerdo intra-Mercosur en esa negociación, y eso es lo que la vida ha demostrado y lo que hoy tenemos sobre la mesa. Ojalá después de la cumbre del martes, este retiro en Brasilia, volvamos a estar dentro de ese sendero, más allá de diferencias políticas, que está bueno que la haya, pero que haya una causa común en la región, y que Uruguay, en vez de pensar en el camino solitario, se sume a la integración regional. Álvaro, también, Fito te habla, también en esta cumbre el presidente fue muy claro en decir sí, más Mercosur y buen Mercosur, pero no a todas las demás agrupaciones que hay en América Latina, ¿no? ¿Eso es positivo o es negativo? Porque también hablamos de Mercosur y hablamos de 4 o 5 países acá abajo, ¿verdad? Acá abajo, acá al sur, digamos. Pero América Latina es mucho más grande también. Sí, es verdad, Fito. En realidad yo creo que lo que intentó decir la calle era no volver a esquemas anteriores, como UNASUR, o en el caso de la época progresista, o PROSUR, que fue una iniciativa de gobiernos conservadores. Él lo que está diciendo es, más que inventar una nueva institución, intentar avanzar sin crear una institución. Está claro que el Mercosur no alcanza. No es solamente aquí en el Cono Sur, no está Venezuela también en este momento suspendido, pero hay un proceso que puede ser el Mercosur Plus, o como se le llame. Yo creo que lo menos importante ahora es el nombre. Habría que experimentar un nuevo formato, y sobre todo no cometer errores del pasado. Yo creo que lo más importante que pasó en Brasilia es esto que vos estás planteando, ¿no? Necesitamos algo que sea un poco más amplio en el sentido geográfico, que por lo menos sea Sudamérica, claro, y ya sería mucho, y algo más amplio desde el punto de vista conceptual. Es decir, que no se agote cuando cambian los gobiernos y pasan de ser de izquierda a derecha, o que se rediscuta cuando se pasa de derecha a izquierda. Es decir, algo que dure independientemente de la alternancia, digamos, política. Entonces, estas dos cosas fueron bastante consensuadas en la reunión de Brasilia, que tiene que ver con el tamaño geográfico, es decir, nos precisamos todos en América del Sur, y tenemos que tener la capacidad de concertar, avanzar en el largo plazo, y eso supone que respetemos los cambios políticos. Por lo pronto vamos a tener uno en Argentina, muy probablemente, una situación compleja en Ecuador y en Perú, y la situación de Venezuela, que fue central. Todo eso tenemos que ser capaces de administrarlos en conjunto, teniendo reunión sin exclusiones. Esas son las buenas noticias de la reunión del martes en Brasilia. Muy bien, muchísimas gracias por nuestra parte, ya estamos cumplidísimos. Muchísimas gracias por todos estos minutos y por aguantar a JP, obviamente. Bueno, hasta luego, compañeros. Muchas gracias. Gracias.